Bienvenidos a un nuevo encuentro de lecturas creativas de la vida. Ya sabéis que en esta serie de vídeos lo que hacemos es proporcionar perspectivas novedosas frente a las perspectivas habituales sobre los más variados temas. Pretendemos trascender esa educación en autoridades que habíamos recibido, que desde el colegio nos decía que estos eran los temarios y no podíamos tocar nada en ellos, ni podíamos recrearlos, ni mejorarlos, etcétera, etcétera. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es sobre cómo fomentar, cómo despertar la creatividad libre de los niños. Claro, el problema es complicado, porque ¿cómo vamos a despertar esa creatividad libre si a nosotros no se nos despertó esa creatividad libre en la escuela, en la educación en general, ¿no? Bueno, pues el reto es doble. Por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros alumnos, vamos a recuperar algo que tal vez perdimos en el camino. O vamos a mejorarlo. No todo el mundo ha perdido su creatividad libre, pero podemos hacerla más libre, ¿no? Podemos hacerla más útil, más auténtica con respecto a lo que nosotros sentimos. Bien, pues, ¿cómo podemos hacer que despertar en los niños desde bien tempranito esa creatividad libre? ¿Qué entendemos por creatividad libre? Pues la que no está condicionada. Cuando nosotros vamos a la escuela, la educación, lo que en Educar Empoderando llamamos la educación en autoridades, consiste en que se nos proporciona un temario cerrado, unas asignaturas cerradas en compartimentos, la mayoría de las veces, y no podemos decir nada, incluso cuando vamos aumentando nuestra edad, nuestro discernimiento, nuestro intelecto, no podemos decir nada sobre esas asignaturas. No podemos contemplarlas desde el espíritu crítico, no podemos mejorarlas, no podemos decir qué faltaría en ese temario que debería estar porque es importante. Es decir, el alumno, a pesar de que con la edad crece su discernimiento, no se le permite intervenir en esos temarios, en recrear esos temarios. Bien, esto parece, pues parece lo lógico, ¿no? Como un alumno va a tocar los temarios, claro. También a un dictador le parecería lógico ser un dictador y sentiría inútil la democracia. Pues la educación hay que democratizarla, porque solo democratizando la educación nuestra creatividad puede ser libre. Ken Robinson decía: las escuelas matan la creatividad. Se acercó al diagnóstico, pero creo que no fue certero, porque la creatividad no se puede matar. Es un don del ser humano y por lo tanto es consustancial a él y no podemos matarlo. Es como querer matar el aire a martillazos, querer destruir el aire a martillazos, es demasiado sutil, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacen las escuelas en nuestra educación en autoridades? No matan la creatividad, sino que no fomentan el despliegue de sus alas, no fomentan la creatividad libre. Y entonces la creatividad queda encapsulada a determinadas direcciones, las direcciones de los temarios. Bueno, puede ser creativo, no sé, puede ser creativo en cómo explicar el darwinismo cuando sea profesor, pero no he sido creativo a la hora de ver si hay teorías alternativas al darwinismo, si aplicar el espíritu crítico, ¿no? Es decir, pues el darwinismo, si es una teoría, pues puede que esté fallando en algunos aspectos. La física ha progresado gracias a que las teorías fallan y se hacen teorías mejores. Entonces, claro, eso en el colegio no está contemplado ni siquiera como una teoría del darwinismo, ¿no? Y así podríamos hacerlo extensible a muchos otros temas, incluso la literatura, ¿no? Que se agrupa de una determinada forma de movimientos, cuando la agrupación podría ser diferente y distinta. Entonces, fomentar la creatividad libre en los alumnos, pues, bueno, ¿y cómo podríamos agrupar esto de otra manera? ¿Podríamos tener en cuenta otra cosa? Y a lo mejor en la época del romanticismo literario se podrían haber agrupado en dos o tres maneras diferentes y no solamente en esta. Es decir, explorar el temario como una perspectiva que puede ser ampliada, que puede ser variada. Bien, pues toda esta rigidez ha hecho que nuestra creatividad libre no haya desplegado sus alas. No han matado nuestra creatividad, pero sí la han redireccionado, ¿no? Somos muy creativos criticando a los demás, somos muy creativos haciéndonos los victimistas, somos creativos en muchas cosas que nos hacen daño, somos muy creativos dramatizando la vida, es decir, la creatividad está, pero no es libre. Porque si fuese libre, la dirigiríamos
para hacernos felices y hacer felices a los demás, ¿no? Claro, ¿para qué quieres la libertad si no es para buscar la felicidad? Bien, ¿cómo podemos en los niños fomentar esa creatividad libre, cosa que no se hizo con nosotros? Bueno, primero hay que seguir el proceso del niño, ¿no? Primero hay que hacer al niño cuando, por ejemplo, yo con mis sobrinos, nietos, he trabajado mucho este aspecto, la imaginación, ¿no? Primero hay que despertar esa imaginación, hay que nutrir esa imaginación. Entonces, cuando tú juegas a imaginarte cosas, el niño es pequeño, 3, 4 años, lo más normal es que el niño intente imitar lo que tú dices. Creas un juego, te imaginas un juego y el niño lo imita, ¿no? E incluso no le sienta bien que cambies las normas. Por lo tanto, hay una inercia en sentido contrario, curiosamente, ¿no? a esa creatividad libre. Evidentemente, el cerebro se tiene que desarrollar, hay que seguir una evolución, ¿no? Entonces, empezar a imaginar cosas con los niños es de vital importancia e incentivar que ellos vayan inventando o cambiando pequeñas cosas. Por ejemplo, me estoy hablando ahora de los niños más pequeños, ¿eh? Por ejemplo, los que van a infantil, antes de primaria. Por ejemplo, cuando explicamos un cuento y lo terminamos con el colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Vale? Pues eso es cortar las alas a la creatividad. ¿Por qué se ha de terminar el cuento? ¿Por qué el cuento no se puede rehacer? ¿Por qué no se le puede otorgar otro final? ¿Por qué no se puede introducir un personaje nuevo o cambiar la actitud de algunos de sus personajes? Si desde bien pequeño los padres, los educadores, acostumbran a que el niño recree el cuento, en principio no lo sabrá hacer él. Ahí viene vuestro propio progreso en la creatividad libre, ¿no? Podéis entrenaros antes de estar con el niño. Coger un cuento y cómo puedo cambiar el final y tener esas alternativas pensadas para explicárselo al niño. Acostumbrar al niño que un cuento no tiene por qué ser algo rígido, sino que puede ir cambiando sus finales y muchas cosas en el cuento. Empezar la creatividad libre es entender que las cosas que nos dan están siempre inacabadas y se pueden mejorar, ¿no? Por lo tanto, en esa temprana edad infantil vamos a fomentar esa imaginación libre, proponiendo juegos también, juegos de mesa, lo que sea, que los niños puedan jugar, plantearles y decir, bueno, ¿y si cambiamos esta norma y hacemos otra? El juego será diferente, puede ser peor o mejor, pero las normas son necesarias para que todos podamos atenernos a unas reglas y que exista realmente el juego, pero no son inmutables. Y esto desde bien pequeñito, claro, es un buen ejercicio para el adulto que no está acostumbrado, ¿no? Fijaos todo el crecimiento que supondrá para que vosotros despertéis la creatividad libre de vuestros niños, ¿no? Hasta los más o menos 6 años, lo que sería el preescolar, 5 o 6 años. Aún no saben en general leer, ¿no? Por ejemplo, y los dibujos tienen algunos problemillas, ¿no? Salen del dibujo cuando lo pintan, etcétera. Hay que respetar todo este proceso, pero sí en el hecho de contarles un cuento, ver que se puede cambiar. Y si protestan, hacerles ver que el final que les proponéis puede ser mejor que el que el autor puso, ¿no? Hacerles ver todo esto. Esto es poco a poco, incluso luchando en contra de la primera inercia del niño de la seguridad de que el cuento sea siempre el mismo. Es decir, le hacéis intrépido en la imaginación, ¿no? Bien, el niño va evolucionando, ya está en primaria, ya empieza a leer sus primeras letras, ya dibuja mejor, ¿no? Entonces ya podemos hablarle ya, incluso antes podríamos hablarle, de que en nuestra vida hay dos mundos. Existe el mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior es donde existe la creatividad, la imaginación, la intuición, es decir, es un universo bastante desconocido porque surgen esas cosas y no sabemos a ciencia cierta de dónde surgen. Realmente el mundo interior es mucho más desconocido que el mundo exterior. Por eso tiene una magia especial. Entonces, hacerle descubrir a través de la imaginación, ya cuando el niño estaba en preescolar, en el colegio lo mismo, se puede hacer, las profesores y maestros y maestras de preescolar pueden cambiar el final de los cuentos, etc. O sea, hacerles ver que existe un mundo interior y que ese mundo interior tiene el poder de la imaginación, ¿no? El poder cambiar las cosas que se nos dan desde el mundo interior. Bien, ¿qué sentido tiene un mundo interior aislado?
hace falta un mundo exterior. Ese mundo exterior sería en el que compartimos cosas con los demás. Toda nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra intuición, todo eso que surge en nuestro mundo interior, del misterio que somos en realidad, pues el sentido último es poderlo llevar al mundo que llamamos real, aunque el mundo interior, hay que hacérselo ver a los niños, es tan real como el mundo exterior. Solo que el mundo exterior está para relacionarnos con la vida, con los demás, ¿no? Por lo tanto, pero digamos que la sabiduría y la creatividad útil y la que nos hace felices tiene que, por fuerza, incentivar una buena relación entre el mundo interior y el mundo exterior, y que el niño vaya viendo que hay esos dos mundos, y que su riqueza del mundo interior hará su mundo exterior más rico y sus relaciones también. Que la riqueza del mundo exterior llevará riqueza al mundo interior para tener nuevas ideas y se retroalimentan. No podemos educar empoderando si no hablamos de esos dos mundos. Bien, y entre esos dos mundos tiene que haber una puerta para comunicarse. Yo imagino algo y lo quiero llevar al mundo real, al mundo físico. La puerta sería la planificación. Esto se ve claramente en un arquitecto, un ingeniero, imagina algo, imagina libremente y luego planifica, recorta lo imaginado, porque al planificarlo ve qué es lo que en el mundo real puede acceder o no acceder, incluso el dinero, y una vez planificado, en esa puerta dimensional entre los dos mundos, empieza a construirlo en el mundo real. Bien, ¿cómo podemos hacer esto con los niños? Os voy a explicar un juego que les ha encantado siempre a mis sobrinos nietos, con los que he aprendido muchísimo y disfruto muchísimo, ¿no? Que es el juego de los globos. Ahí, evidentemente, podéis recrearlo, no se trata de que lo cojáis exactamente igual. Les encanta todo, sin excepción. A todos los niños que se lo he hecho, yo fui el primer sorprendido, es decir, algo tan sencillo, ¿no? El juego de los globos consiste en tumbarse en una cama. Estáis ahí tumbados, además es una forma también para que el niño eche la siesta, ¿no? Que sabéis cómo que se duerma, etc. Bueno, entonces os tumbáis con el niño y miréis hacia el techo. Y entonces decís que se imagine que en el techo hay unos globos de colores, ¿no? Y entonces empieza, pues mira, ahí hay un globo de este color, hay un globo de otro color, esos globos que pesan menos que el aire, están en el techo y tienen unas cuerdecitas colgando. Y entonces decís, vamos a ver qué hay en esos globos. Y entonces decís, voy a coger ese globo azul y que tiráis de la cuerdecita y lo escenificáis físicamente. El niño necesita verlo físicamente. Lo que imagináis lo escenificáis. La primera realización física es escenificarlo con el cuerpo. Y entonces empezáis a tirar del hilo, ¿no? Y empezáis, pero tenéis que hacerlo lento, que disfrute. Voy trayendo el globo, mira, ya está más cerca, ya se va acercando, uy, ya está aquí, ya está aquí. Y entonces con las manos definís lo que estáis imaginando. Mira, aquí está el globo azul, ¿no? Fíjate cómo suena. Empiezas a escenificar todo esto para que el niño pueda sentir, para que su imaginación se despierte acompañando a la vuestra, ¿no? Y entonces decís, bueno, vamos a ver qué hay aquí, porque ahí se ve que hay algo dentro. Vamos al pitorro, vamos a buscar dónde está el pitorro del globo, ¿no? Buscáis el pitorro y entonces vamos a quitar el nudo del pitorro para meter la mano. Entonces vais haciendo el ruido de que sale el aire, los ruidos os escenificáis lentamente para que el niño disfrute. Os aseguro que el niño empieza a reír, se lo pasa bomba con algo tan simple y estáis solamente imaginando. No hay ningún juguete físico, ¿eh? Fijaos, solo vuestra escenificación con el cuerpo. Bien, entonces metéis primero los dos dedos, hacéis el ruido del aire que se escapa, en fin, puede cada uno, seguro que lo hacéis mejor que yo. Entonces metéis un dedo, metéis el otro, lo hacéis durar, al final metéis la mano y entonces vais como tactando por dentro del globo a ver qué es lo que hay en el globo. Ya los ojos del niño están abiertos como platos, ¿no? Esperando a ver qué hay, la curiosidad. Claro, la imaginación necesita de la curiosidad. Y entonces vais tactando hasta que encontráis algo. Entonces lo cogéis y lo vais sacando, otra vez el ruido, tal, lo tenéis escondido en la mano, ¿qué habrá aquí dentro? ¿No? El globo podéis decir que se ha desinflado todo y ha salido volando y luego ha caído al suelo, o volvéis a hacer el nudo, en fin, ahí ya cada uno, ¿no? Entonces el niño ya tenéis captada su atención, ¿qué había ahí dentro del globo? Y entonces ahí es donde ya vuestra imaginación. Lo importante es que haya cosas agradables y desagradables. Sí, pero sabéis que los niños tienen
se divierte muchísimo pues con la caca, el pis, ¿no? Pues que de repente en un globo se encuentra una tableta de chocolate y en el otro pues haya un trozo de caca. Bueno, lo van a pasar bomba. Le estáis enseñando sensaciones, vivencias y el misterio de la vida a través del misterio de lo que hay dentro de los globos. Os aseguro que es infalible. Practicarlo porque es infalible. El niño con 4 o 5 años, 3, 4 o 5 años, vamos, disfruta como un loco. Entonces, luego decir, ahora tienes que jugar tú y tienes que inventar qué hay dentro de los globos, o imaginar, ¿no? Lo lógico es que primero os copie. Hombre, es lo mismo que yo he hecho. Entonces ahí tenéis que ser persistente para que poco a poco vaya desarrollando su imaginación y ponga cosas dentro del globo que vosotros no habéis puesto. Y ahí tenéis también un parámetro de cómo evoluciona el despertar de su imaginación libre, ¿no? Que luego se transformará en creatividad. Bien, una vez habéis practicado esto con el niño crece, aprende a dibujar mejor, escribe sus primeras letras, ¿no? Entonces le habláis de que ese mundo en el que han imaginado es un mundo que todas las personas tenemos, porque hay un mundo exterior para compartir las cosas, y que la gracia está en poder, aquello que has imaginado en el mundo interior, puedas plasmarlo en el mundo físico. Entonces, por ejemplo, siguiendo el juego de los globos, ahora ya es mayor, vamos a retomar el juego de los globos y vamos a ver, vamos a hacer una sorpresa al abuelo, ¿no? Esos globos no vamos a hacer que se los imagine, se los vamos a presentar de verdad. Entonces, decís, el mundo interior es donde hemos imaginado esto, el mundo exterior son los globos físicos que el abuelo va a tener que tocar, ¿no? Y va a tener que abrir y ver lo que hay dentro. La puerta para pasar de un mundo a otro es la planificación. Hay que hacer un plano en papel, un dibujo, decimos, ¿qué globos vamos a poner? Vamos a poner 3, vamos a poner 4, ¿de qué colores? Vamos a dibujarlos, ¿qué vamos a poner dentro? ¿Qué medios tenemos? Tenemos globos en casa, tenemos que comprarlas, cuánto nos cuestan, también con las cosas que vamos a meter dentro, y ya tenemos la puerta, la planificación. Y luego pasamos de la planificación de la puerta entre los dos mundos y realizamos aquellos globos con las sorpresas dentro. El niño, pues como una noche de Reyes Magos, ¿no? O de Papá Noel, pero en la que él es el Rey Mago y en el que él es Papá Noel, para sorprender a su abuelo o a sus padres o a quien sea, ¿no? En el colegio también se puede hacer, en la escuela, ¿no? Bien, pues hay en este proceso en el que el niño ha ido creciendo, le habéis explicado que hay un mundo interior, el de la imaginación, y un mundo exterior en el que llevamos a cabo las cosas que hemos imaginado y las compartimos con los demás. ¿Lo veis? Hay que planificar, hay una puerta, hay un intermedio entre mundos, una puerta dimensional, ¿no? O sea, fijaos que ya le estáis informando de cómo funciona un artista, un ingeniero, un arquitecto, pero hay que disfrutar las 3 etapas. La etapa de la imaginación, la etapa de la puerta y la etapa de la realización física, ¿no? Bueno, pues ya de esta forma habéis fomentado la imaginación libre, esa imaginación libre, cuando la planificáis se convierte en creatividad. O sea, la creatividad sería el descenso de esa imaginación libre, lo que necesitas para llevarlo al mundo físico, la planificación, y la creación es el resultado. Pues ahí también tenéis un proceso que enseñáis al niño de forma natural, ¿no? Imaginación libre, los globos imaginados, planificación, que necesito para llevarlo a cabo, y esa planificación sería la creatividad, de la imaginación libre viene la creatividad libre, y finalmente lo realizo en el mundo físico, que sería la creación. Imaginación, creatividad y creación. El mundo de la imaginación, el mundo interior, el mundo de la creación, el mundo físico, y la puerta dimensional entre los dos mundos, que sería el mundo de la creatividad. Bueno, pues yo con esto ya os he dejado unas pistas, el juego de los globos, podéis recrear, podéis inventar otro juego, o podéis copiarme, os permito que me copiéis este juego, que para empezar, empecemos como los niños, podemos copiar, luego ya lo iréis cambiando y seguro que se os ocurrirán juegos mejores que el que yo os he propuesto. Yo lo que os garantizo es que si lo hacéis bien el juego de los globos, el niño se parte de risa y disfruta un montón. Y empieza a amar primero tu poder de imaginación y luego su propio poder de imaginación. Es tal la alegría
que despierta en el niño el ver el poder de la imaginación, que se establece una relación especial entre la persona que le proporciona esos juegos y él. El niño está agradecido y de forma natural expresa sus emociones y su agradecimiento. El ser humano nació para ser un creador libre. Bueno, espero que este vídeo os haya servido y hasta la próxima. Y felices ensayos con vuestra imaginación libre, vuestra creatividad libre y vuestras creaciones libres. Hasta pronto. Un placer.